proponemos una lectura pastoral de la encíclica de Francisco, una encíclica que, como sabéis, es del 2015, sino una lectura política. Una lectura laica. La religión, pues en nuestro planteamiento, forma parte de los procesos de deliberación pública y política. Es un asunto público en las sociedades democráticas y en ese sentido creemos que, siendo un texto concretamente en este caso de la Iglesia Católica, creemos que es un tipo de texto que tiene una virtualidad clara desde el punto de vista político, y en ese sentido es ese el tono del debate que queremos hacer aquí, o la reflexión que queremos hacer aquí esta mañana. Queremos poner sobre la mesa qué aporta este posicionamiento verde y rojo ante la crisis ecológica desde el cristianismo, y concretamente pues qué puede representar para una cultura política de la izquierda global. ¿Qué puede aportar desde el punto de vista de sinergias, alianzas entre izquierda, ecología y cristianismo? Y, en definitiva, ¿qué puede aportar a una acción transformadora concreta de la sociedad, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista de lo que es la acción más civil? Bueno, os propongo una metodología, en este caso, más basada pues, en un diálogo, y son 4 las preguntas que vamos a ir abordando con estas dos personas que se llaman Cristina Álvarez Vaquerizo. Cristina es abogada y ella está en una empresa, no sé cómo llamarlo, un gabinete que se llama Sámara, Servicios Jurídicos Ambientales, y desde el año 82 se ha dedicado en exclusiva al derecho ambiental, y concretamente dentro del derecho ambiental desde la perspectiva del derecho comunitario. En su trayectoria ha sido asesora jurídica para entidades de conservación de la naturaleza, como el caso de Greenpeace, de ADENA o BirdLife. También ha sido directora asociada de la oficina española del IEEP, Institute for European Environment Policy, con oficinas en Londres, París y Berlín. Y a lo largo pues, de su trayectoria profesional pues, ha asesorado en acciones legales, ha desarrollado proyectos de investigación y también ha desarrollado actividades docentes. Es autora, coautora de un total de 16 publicaciones relativas a derecho ambiental, participado en 56 proyectos de investigación comunitarios y asesora en negociación internacional a entidades gubernamentales. En la actualidad es asesora a poblaciones cercanas a industrias altamente contaminantes. Gracias, Cristina, por estar aquí esta mañana con nosotros. A mi izquierda, Pedro José Gómez Serrano. Pedro José es profesor titular del Departamento de Economía Internacional y Desarrollo en la Complutense de Madrid, y actualmente es director de este departamento. Trabaja en docencia en temas de economía mundial, norte-sur, desigualdad y cooperación al desarrollo. Y, por otro lado, bueno, pues tiene una dimensión desde el punto de vista de colaboración en ámbitos de Iglesia. Concretamente ha formado parte del Consejo de Redacción de Salterre y colabora habitualmente en la revista de Pastoral Juvenil Misión Joven. Forma parte del Consejo Científico de la Fundación FOESA, como sabéis, de Cáritas, y concretamente el capítulo 8º del último informe sobre exclusión y desarrollo social en España, pues fue el responsable de este capítulo. Colabora en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid y, bueno, pues en cursos de formación de voluntariado pues en organizaciones como Intermón, Cáritas, Manos Unidas, UNICEF, Entre Culturas, etcétera, etcétera. Ha publicado 150 trabajos de asuntos económicos, educativos, teológicos y pastorales, y recientemente, bueno, pues ha publicado en PPC Nos sobran los motivos, una invitación al cristianismo, y en el ámbito económico, Economía mundial, enfoques críticos en la catarata. Bueno, pues también forma parte, eso me lo envió a continuación. Bueno, te envía el currículum, pero te añado otra cosa, y es que está en la comunidad cristiana los pelos de cuando los tenía yo, ¿no?
y en el barrio del Pan Bendito en Madrid. Bueno, pues aquí les tenemos a Cristina y a Pedro José y bueno, pues vamos con la primera cuestión. La primera cuestión es, bueno, desde una perspectiva política, social, económica, ecológica, ¿cuáles son los contenidos y significados que subrayarías de la encíclica Laudato Si? Cristina, si te parece. ¿Empiezo? Vale. Bueno, pues es una pregunta donde uno podría estar mucho tiempo y Pedro y yo hemos acordado junto con Carlos que vamos a estar poquísimo porque tenemos todos ganas de hablar y vamos mal y vamos a ser breves. Yo creo que con un documento como este hay, desde un punto de vista general, hay tres cosas que destacar, ¿no? O tres cosas que por lo menos desde lo que se puede llamar el movimiento ecologista hemos recibido con especial atención y con especial cariño, ¿no? La primera, la más destacable, yo creo que es el concepto de responsabilidad. La idea del buen administrador de la tierra que debería corresponder al ser humano y que está por cumplir, ¿no? Esa responsabilidad vacante de la que parecemos haber renunciado globalmente. También es importante desde nuestro punto de vista, o es un elemento a destacar entre los muchos que habría, el asunto de la relativización de la tecnología. En muchos momentos y en concreto en algunos párrafos muy especiales, en la Laudato Si, por ejemplo en el 20, se afirma que la tecnología que ligada a las finanzas pretende ser una solución de los problemas suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas. Esta idea de la interrelación, de las múltiples relaciones entre las cosas, que por lo tanto desbanca la tecnología como solución, como bálsamo de fierabrás para cualquier problema, es un argumento útil y además se desarrolla muy ampliamente en la encíclica en las famosas discusiones que podamos tener, tanto a nivel de los gobiernos locales como a nivel de las cenas familiares con los cuñados, que no es cuestión de despreciar, ¿no? También es de patria para eso. La relativización de la tecnología. Me gustaría también señalar, bueno, en definitiva, lo que desde mi punto de vista resume el punto de vista de la Laudato Si como aportación, ¿no? Como aportación nueva desde la Iglesia, desde la voz cristiana hacia el resto del mundo, es esta idea de entender las cosas de otra manera. Es un grandísimo manifiesto de interdependencia. Ahora que estamos tan ocupados con las pequeñas declaraciones de independencia, lo que tenemos aquí es una enorme llamada, una voz que clama para hacer un llamamiento a la interdependencia. Y esto es toda una concepción moral, todo un cambio en nuestra propia concepción moral y en nuestra propia concepción política, ¿no? En realidad, esto se plasma de una manera muy interesante y ya me callo, de verdad, ya siento la mirada de Pedro en la oreja de izquierda. La mirada benévola. Mirada benévola, pero mirada insistente. En este mensaje definitivo de que los llamados problemas ambientales, el cambio climático, el efecto invernadero, la extinción de las especies, no son tales problemas, sino consecuencias del verdadero problema y que el verdadero problema son nuestras pautas de consumo y de vida. Así de claro. Bastaría con esas dos líneas con buena voluntad y con un corazón abierto para entender el mensaje. El problema no es el síntoma no es el problema. Estamos enfrentándonos a la necesidad urgente de cambio de pautas de consumo, ¿eh? Y esto afecta a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y esto nos permite mucho juego, como ciudadanos, como políticos. Y bueno, yo creo que hay una única cosa que echaríamos de menos. ¿Tengo 13 segundos? Vale, 13 segundos. Una única cosa que echaríamos mucho de menos, y esto lo he comentado con muchos compañeros y es cierto, y es que la Laudato Si está impregnada de esperanza. Pero de esperanza en que los problemas ambientales son solucionables. Nosotros creemos que eso no es cierto, creemos que lamentablemente el deterioro de los recursos naturales es ya irreversible. Y cuando llevas 50 años oyendo, como decían los ponentes anteriores en un momento, Imanol, el Club de Roma lo decía, o uno de los intervinientes, en los años 70 llevamos haciendo llamamientos al comedimiento en el uso de los recursos naturales desde los años 70 del siglo pasado. Llevamos 40, 50 años con esta historia y ya no hay tiempo para muchos procesos de recuperación de los recursos. Para lo que hay tiempo es para una reconversión del corazón del ser humano y para una reconversión de la manera en que la acción política y social coloca los valores espirituales en el centro o en la periferia del sistema. Para eso sí hay tiempo. De alguna manera lo que nosotros pensamos es eso. El medio ambiente está irreversiblemente dañado y lo que necesitamos ahora, la esperanza, puede radicar en aprender a adaptarnos a tiempos que van a ser difíciles y que van a exigir valores espirituales diferentes.
y por supuesto una diferenciación política. Me callo, Pedro, me callo. No sé, no me tengo yo, estoy pensando. Bueno, ante esta primera pregunta de Carlos, 3 matizaciones. La primera es que me parece que la Laudato Si, en primer lugar, aporta un modo evangélico y al mismo tiempo culturalmente acertado de presencia pública de la Iglesia en la sociedad. No todas las formas de Iglesia son acertadas, unas son inacertadas desde el punto de vista evangélico y otras son inacertadas porque crean en la sociedad rechazos, alergias y demás. Yo creo que este documento es muy acertado y sugiere cómo debería ser, a mi modo de ver, la presencia de la Iglesia en la sociedad. Voy a subrayar por qué digo esto. Parte del consenso científico sin sacralizarlo precipitadamente y utilizando un lenguaje incisivo que entiende la sociedad. Aporta criterios éticos exigentes, pero dejan esos criterios espacio al discernimiento personal, de modo que no da respuestas clausuradas y dogmáticas. Por otra parte, no renuncia a la identidad propia de la visión religiosa cristiana, no se queda en lo políticamente correcto, lo que se lleva, se afirma incluso algo como la fe, pero sin pretender que la fe tenga la exclusiva ni en la interpretación ni en las soluciones. Es una voz más, es una contribución entre otras. Creo que para la Iglesia es muy sano poner en el centro de su discurso los problemas que le importan a todo el mundo y no nuestros propios rollos intraeclesiales. Y yo creo que el tono del texto es vigoroso, profético, es decir, que integra denuncia y utopía, y que el documento es político a la vez que religioso, pero que no es partidista. Respecto al significado y contenido, yo creo que el significado no puede ser mayor. Este texto aborda el problema más gordo que tiene el planeta planteado en este momento. No se me ocurre otra cosa que pudiera ser más importante, no solo por la dimensión del problema, sino por la lentitud con la que estamos tomando conciencia del mismo y la inoperatividad de nuestra respuesta práctica. Por otra parte, como decía Cristina, en esto coincido del todo, ¿no? El texto denuncia la insostenibilidad del modelo de desarrollo y de vida vigente y sus causas, que son al tiempo personales y sistémicas o estructurales. Y fue publicada con intencionalidad política. El Papa aceleró el texto y lo mantuvo precisamente para que saliera a la luz antes del encuentro que iba a tener lugar en París para afrontar el cambio climático. O sea, de inocencia ninguna. El Papa hizo a propósito la publicación para que fuera un elemento más que pudiera alimentar una respuesta, digamos, ambiciosa al problema descomunal que tenemos del medio ambiente. Y como había que señalar un déficit, a mi modo de ver, el déficit del documento es el tratamiento del problema demográfico. Es un tema que a la Iglesia le cuesta y que por otra parte se puede plantear bien teológicamente, pero aquí no hay un afrontamiento serio del problema de cuánto somos y cuánto crecemos, que es una de las variables que incide en el equilibrio ecológico, no la única, ni mucho menos. Muy bien. Vamos ahora con la segunda cuestión. Si es que las religiones, y en ese sentido queremos, a partir de la Laudato Si, plantear no solo lo que es un posicionamiento católico, sino un posicionamiento cristiano más incluyente y también viendo el conjunto de las religiones, si las religiones pueden aportar algo singular en lo que es la transformación ecológica de la sociedad. ¿Hacemos ahora al revés? ¿Os parece? ¿Pedro José? Vamos allá. De entrada, la misma actitud religiosa en quienes la tienen, cuando la tienen en profundidad, genera unas actitudes que son muy positivas para el planeta en el que vivimos, porque nos sitúa ante la vida agradeciendo lo que hay, cuidándolo, valorándolo, contemplándolo, sin ser depredadores, sin sentirnos señores absolutos. Ya decía el Antiguo Testamento que la tierra es de Dios y que Israel la cuida y la administra. Esa especie de prepotencia va en contra de la espiritualidad religiosa general del mundo, de cualquier religiosidad. Segundo, las religiones pueden aportar una visión antropológica sensata
en la que prime la suficiencia, me sumo a lo que decía Andes Imanol, pero donde prime, por ejemplo, que el desarrollo y la felicidad están en las relaciones interpersonales mucho más que en el acaparamiento o la posesión. Las religiones aportan naturalmente valores éticos generales que tienen una aplicabilidad grande sobre la tierra y sus habitantes. Bueno, cualquiera que haya trabajado un poco sobre doctrina social de la Iglesia, ese predominio del bien común, esa preferencia por los últimos, esa especie de destino universal de lo que hay para que a todos llegue al menos lo mínimo, eso naturalmente, de manera natural, empalma con una actitud ecológica. En tercer lugar, y quizás lo más importante, es el elemento de energía espiritual que la religión proporciona. Porque no solo hace falta saber lo que hay que hacer, sino tener energía, fuerza, motivación para poder llevarlo a cabo. Y es ahí donde las religiones, cuando se viven con intensidad, pueden aportar una especie de músculo de motivación extraordinaria adicional, que es muy necesaria para vivir a contracorriente, para vivir alegres de otra manera, para preferir lo bueno a lo más cómodo. Yo creo que entre el ver y el mover, el relato del buen samaritano dice que hace falta el conmover. No hay movimiento solo viendo. Ver y mover solo se produce si hay por medio un conmover. Y el conmover afecta al corazón, a los afectos, al sentido, a la fe, a las condiciones, a las creencias, a los valores. Cuando eso es fuerte, la gente se mueve. Si no, cuanto más sepa, más se paraliza y más queda deprimido. Lo cual, por cierto, tampoco ayuda, ¿no? Y dos cosas más. De la tradición judeocristiana, obviamente, la pasión por los pobres, y el texto reconoce que la tierra es uno de los primeros pobres. No solo los seres humanos, todos los seres vivos y el planeta hoy son pobres, empobrecidos o víctimas, y solo hace falta ampliar la mirada para incorporarlos entre nuestros destinatarios. Y termino con el inmenso tesoro de lo comunitario. Para ser hereje, disidente, para vivir a contracorriente, no se puede hacer solo. Juntarse, reunirse, hablar, hacer comunidad, es la condición necesaria para poder vivir de otra manera. Es imposible, solo aislado y viendo la tele, que nadie quiera vivir de otra manera y que si quiere vivir tenga el microclima disidente necesario para vivir en un clima general que está un poco inhóspito. Qué bonito, qué bien. Yo iba a decir otras cosas, pero ya no las digo. Claro, es que es eso, es la energía espiritual para vivir a contracorriente y el sentido de lo comunitario para apoyar esa energía. Yo creo que aunque nos quedásemos con esa idea sería más que suficiente. Había una cosa que me gustaba y que había recogido del párrafo 226 de la encíclica y que tiene que ver con lo que acaba de decir Pedro y que, bueno, con la energía, ¿no? Dice la Laudato Si que hay que superar, para poder ponernos a la tarea, superar la ansiedad enfermiza que nos vuelve superficiales, agresivos y consumistas desenfrenados. Tiene mucho que ver con el malestar profundo que requiere de curación. Es decir, esta es una sociedad, la nuestra, la de nuestros países ricos, desarrollados, occidentales, es una sociedad enferma. Esa energía que necesitamos tiene que ser una energía curativa. Si esto no tiene que ver con la religión, no hay nada que tenga que ver con la religión en el mundo. Yo no tengo mucho más que decir, excepto que es un dato que seguro que vosotros lo sabéis, pero a mí me ha llamado la atención y me gustaría compartirlo con vosotros, un dato muy simple. Pero yo no sabía cuántos cristianos hay en el mundo, seguro que vosotros sí. Me he quedado de piedra descubriendo por un informe del Pew Forum Research Center que es el 31% de la población mundial y que somos 2.200 millones de personas. ¿Cómo no va a tener relevancia que 2.200 millones de personas nos pongamos a una a hacer algo, si es que lo logramos? Es impresionante. Es más, si unimos las demás religiones o confesiones, protestantes, judíos, animistas, religiones tradicionales, nos queda un triste y aislado 16% de seres humanos que sobre el planeta dicen no tener ninguna concepción o interés religioso. Solo un 16%. Esto está chupado. Eso decía Messi, si se lo tomaran en serio todos. Claro. Bueno, vamos con la tercera pregunta y es ya en el terreno de las alianzas, ¿no? Si realmente en un terreno estratégico, en un terreno de acción más práctica,
Esta encíclica pues, representa novedades desde el punto de vista de las relaciones entre cristianismo, ecología e izquierda. Cristina. Bueno, pues ahora sí que me alegro de empezar, porque cuando hablamos de este encuentro y vi esta posible pregunta, esta posible cuestionamiento para la discusión, me quedé pensando que en sí mismo, si lo pensamos bien, ya se contestaba solo. Es decir, el asunto es, ¿cómo vamos a poder hablar de elementos diferenciados entre cristianismo o ecologismo, por ejemplo, por poner los sismos? Quiero decir, tengo la sensación, me parece que es una manera más fácil de explicarlo, señalar que desde nuestro punto de vista, y esto lo hemos discutido mucho entre el supuesto movimiento ecologista o dentro del supuesto movimiento ecologista, ya no existe algo que podamos llamar movimiento ecologista. Ya no existe. Es decir, de la misma manera en que no existe ya un movimiento sufragista, sino que lo que hay es una vibración feminista que recorre de manera horizontal todas las demás organizaciones políticas y sociales. El movimiento ecologista, lo que conocemos por tal, surgió, como decía antes, pues eso, en los años 70, en los años 80. Eran organizaciones que respondían al criterio, a la caracterización de lo que es un movimiento social por parte de la politología. Hoy en día eso ya no es así. El objetivo último de dar a luz la necesidad de concienciar a la sociedad sobre los problemas ecológicos se ha cumplido y en consecuencia nos estamos disolviendo. Y lo puede ver cualquiera, es decir, no, en nuestras asambleas no hay renovación generacional. Bueno, por cierto, veo que aquí tampoco mucho. Lo cual, bueno, lo dejo ahí por si acaso, pero claro, es decir, y es lógico que no haya renovación generacional, porque los jóvenes van donde está la actualidad y el movimiento ecologista ya no es la actualidad. Ahora los ecologistas sois vosotros. A ver si me explico. Los partidos políticos, los movimientos cristianos, los movimientos sociales de otro tipo, se trata de haber impregnado ya a la sociedad y por lo tanto no es cuestión de establecer alianzas. Es cuestión de que la alianza está dentro de vosotros mismos, o debería estar, porque si no ya no estará en ninguna parte. No sé si esto queda más o menos claro, ¿no? Es como ese famoso tema de que en materia política no debería haber un ministerio de medio ambiente, sino que debería estar el medio ambiente impregnando todos los ministerios. Esto es lo mismo. Ya no debería haber ecologistas y de hecho, como os decía, creo que están desapareciendo. Y esto es fácil además de ver, con cuotas de afiliación, con capacidad del mensaje que se lanza, ¿no? Es decir, el asunto es que los ecologistas ahora sois vosotros. Buena suerte. Muy bien, como ya vamos recuperando el tiempo perdido, me relajo de los telegramas. Pues varias cosas respecto a la tercera pregunta que se planteaba. Lo primero era, ¿se pueden impulsar nuevas alianzas? Yo diría, ya se están generando. Mi experiencia de estos últimos tiempos es que he tenido ocasión de hablar con un montón de gente de ese movimiento ecologista en desaparición que señalaba Cristina, un montón de personas que probablemente nunca habrían mostrado mucho interés por lo eclesial o por lo cristiano, resulta que se han acercado dispuestos a hablar, a escuchar, a proponer. De hecho, varios de mis conocidos ecologistas, agnósticos, ateos o no religiosos, se han leído esto muchas veces y lo tienen subrayado. Y dicen, ingenuamente creen que los 2.000 millones de personas que decía Cristina se lo han leído todo, lo han subrayado y lo practican desde la mañana a la noche. He estado en unos diálogos en los cuales decían, qué bien que el Papa ha hecho esto, porque con todas las universidades que tenéis, los colegios, las comunidades, las parroquias, va a haber una conversión que no hemos logrado nosotros cuando dábamos la tabarra y no nos hacían ni caso. Digo, ¿cómo se nota que estás fuera? Porque si supieras cómo está el patio. Cuando salió la encíclica, el Papa, claro, la publicó y tal, y entonces hubo una reunión de periodistas en Madrid que se dirigieron a la conferencia episcopal y les pidieron el teléfono y el correo electrónico del delegado de medio ambiente de cada diócesis. Claro, el estupor manifiesto. Solo había habido uno en Valencia y lo habían destituido. Lo digo porque, bueno, ¿dónde estamos, no? Bien, yo creo que también, hablando de alianzas, es bueno recuperar esos valores cristianos que presentábamos como trasnochados. La austeridad, la sencillez,
Por cierto, lo de la austeridad, efectivamente, yo siempre digo que hay que tener políticas austeras. Otra cosa son los recortes, porque cuando se dice políticas austeras, se está presuponiendo que hubo antes un derroche, por favor. El lenguaje, la batalla del lenguaje es muy importante. Entonces, en este terreno, la sencillez, la austeridad, la frugalidad, son valores muy positivos que parecen de nuestras abuelas y del rosario y de no sé qué, y de los monjes que no tiraban nada y volvían a repasar las telas. Eso que nos parecía hace poco tan poco progresista, moderno y avanzado, resulta que es lo que tenemos que recuperar para que esto sea sostenible. Entonces podemos volver a sacar del arcón cosas que parecían caducadas y que están en el nivel de lo puntero, en la frontera tecnológica, estos comportamientos. Bueno, a mi modo de ver, la Laudato Si, hablando de alianzas, va mucho más allá de lo que defienden los partidos políticos. Va mucho más allá de lo que algunos ecologistas llegan a decir, y desde luego nos sobrepasa por la derecha y por la izquierda al conjunto de los cristianos y de la Iglesia. No es la punta del iceberg de una Iglesia madura en este terreno que está moviéndose y viviendo y el Papa al final lo sanciona. Es que nos han sobrepasado por todos los lados. Entonces aquí hay, digamos, un panfleto al que apuntarse y sumarse para inspirarse por parte de todos. Hablando en plata, ningún partido político se toma tan en serio ni remotamente la cuestión medioambiental como este texto, ¿no? Y robándole un concepto que le oí a Rafa Salazar, que está ahí al fondo, creo que la función del cristianismo y de la Iglesia es prepolítica, es fundamentalmente prepolítica, es producir un tipo de gente. Esa es nuestra tarea. Que luego ya votarán lo que voten o buscarán las soluciones. Pero ¿cómo va a salir votado un partido que proponga no sé qué si la gente es no sé cuánto? Si la gente es no sé cuánto. A la postre acaban votando la gente lo que los partidos intentan rastrear para ver qué piensa la gente y poner en su programa. Si hay aquí una endogamia y la universidad, ¿no? Entonces, en realidad a mí me parece que la tarea cristiana es producir gente que tenga valores y actitudes diferentes. Y esa es una tarea propia de la Iglesia que no compite con el socialismo, ni con el ecologismo, ni con el feminismo, sino que genera un caldo de cultivo para que lo otro pueda plasmarse y concretarse, porque tampoco es propio de la Iglesia tener una sola opción en exclusiva, ¿no? Obviamente los valores de igualdad, justicia social, etcétera, son caldo de cultivo de posturas socialistas o ecologistas. Entonces hace falta, creo yo, que cada uno haga bien lo suyo. David Anise era un economista que decía: el mercado sirve para lo que sirve y para muchas cosas no sirve. Entonces, ¿para qué sirve el cristianismo y la Iglesia? Para producir un tipo de gente y unas cosmovisiones sociales que luego tendrán que concretarse de un modo u otro, técnicamente, en relaciones de fuerza, etc., ¿no? Y como hace falta recuperar la dialéctica de que el cambio personal sin ayuda estructural no funciona y viceversa, aquí yo creo que entre la política y la religión, entre el socialismo, el ecologismo y el cristianismo, puede haber mucha complementariedad, porque los partidos no pueden ir mucho más lejos que la sociedad. Pueden sugerir, pueden apuntar, pueden iniciar, pero como vayan muchos pasos más adelante, pierden todas las elecciones. Y al mismo tiempo tampoco queremos partidos que sancionen lo peor de lo que ya existe. Entonces hace falta que alguien cambie las mentalidades y el corazón, como bien decía Cristina, y hace falta que también se nos propongan horizontes políticos un poco ambiciosos, un poquito de caminar. Pero como la cosa vaya muy separada, el fracaso es rotundo de ambos polos, ¿no? Y por último, dos frases. Una es de un tío mío, se parece a una de Gandhi, que es mucho más famosa que mi tío, pero bueno, yo hago lo que puedo por la familia. La frase de Gandhi, que yo le leí en un libro a Jorge Reisman, era: el mundo tiene suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, pero no su codicia. Vuelvo a lo del deseo que decía antes Simenón, ¿no? La importancia de educar el deseo y de preferir lo bueno a lo cómodo o a lo entretenido o a lo divertido o a lo lujoso. Lo bueno para mí, para los demás. Ya lo decía Teresa de Calcuta, hay dos tipos de pobres: los que no tienen dinero y los que solo tienen dinero. Por eso también tenía razón, me parece, Alicia, cuando decía antes, es que hay que trabajar
sobre opresores y oprimidos. Todos tienen que cambiar para que las cosas puedan. La frase de mi tío es más contundente de la de Gandhi. El problema no son los ricos, sino la cantidad de candidatos. Y como estoy donde estoy, me acuerdo que en una charla que vino a dar a nuestra parroquia Luis Gómez Llorente, pues me acuerdo que dice, está equivocado Rouco cuando cree que el enemigo es Zapatero. El enemigo que tenemos vosotros, hablaba los cristianos de la parroquia, y nosotros, los socialistas, no particularmente religiosos, el enemigo es el mismo, que es el individualismo posesivo. Si eso es lo que configura el conjunto de la sociedad, vamos, daos, los creyentes, los socialistas, los ecologistas y vete a saber quién. Si no se transforma en radicalidad el individualismo posesivo, va a ser muy difícil hacer cualquier cosa. Si todos aspiramos a ser ricos, va a ser muy difícil. Eso, perdón, lo decía también Tolstoy cuando le pidieron que resumiera Ana Karenina. Tolstoy dijo, es una novela sobre el hecho de que cumplir los deseos no da la felicidad. Es cuadrada también esta. A ver, yo le he pedido a Carlos que me dejara añadir algo, porque no me parecería justo, como se me va, con la conversación se me va lo que traía y se me va el tarro, ya lo veis. No querría dejar pasar la oportunidad de informaros de que las alianzas a las que hacía alusión la pregunta de Carlos, en la práctica están teniendo lugar también en temas muy puntuales. Es cierto que cada uno se debe dedicar a lo que mejor sabe hacer, como acaba de decir Pedro, pero el hecho es que parece ser que las iglesias saben hacer campañas. Me gustaría que supierais, simplemente que lo supierais para que lo podáis buscar si os interesa, porque había traído muchos ejemplos, pero es pesado. Me voy a referir solo a uno con el que me siento en deuda, porque es gente con la que estoy trabajando actualmente. Y es, bueno, en el caso del Pacífico hay yacimientos de minerales raros en los fondos marinos del Océano Pacífico que empresas canadienses y americanas están tratando de explotar con un daño terrible a la pesca, a las poblaciones de las islas que ya están bastante machacadas por el cambio climático, etc. Hace ya 3 años que se intentaron abrir las primeras prospecciones mineras, iban a desalojar incluso islas para lograrlo, y quien está frenando esto es una cosa que se llama el PCC, que no es el Partido Comunista Chino, sino el panel de movimiento ecuménico de las iglesias cristianas del Pacífico. Con la Iglesia Católica incorporada y con un montón de iglesias más pequeñas protestantes, esta gente ha entrado en campaña de manera tal que Greenpeace, que yo estaba en nombre de Greenpeace en esta campaña, nos hemos ido despacito y los hemos dejado solos. Y ahora solo procuramos hacer difusión de lo que están logrando. Están siendo tan efectivos como podrían ser los mejores años de las campañas de Greenpeace, pero es que se han dotado de Zodiac, se han dotado de sistemas para evitar los espionajes de los militares, están parando las prospecciones, están logrando que Naciones Unidas apruebe una serie de resoluciones sobre maneras justas de hacer explotación de minerales raros. En fin, esta es una campaña, la podéis encontrar en la dirección de web Deep Sea Mining, mar profundo, minería, mar profundo, pero bueno, si alguien más está interesado, pues estaría encantada de dar más detalles. Como este ejemplo hay muchos. Que la Iglesia Católica entre en campaña directamente para evitar agresiones contra el medio ambiente no es nada tan profundo como de lo que estamos hablando ahora, pero tiene un valor muy grande. Un valor para evitar esos últimos atentados de esos últimos lugares bien preservados del mundo y un valor ejemplar también. Por no hablar del ánimo que da a poblaciones y ecologistas, ¿no? Pero bueno, digamos que podríamos seguir con esto más tiempo, pero vaya, que estáis ahí. Es como cuando la Guardia Civil de pronto en los años 80, antes de que existiera el Seprona, un día nos dijo a los ecologistas: hemos jurado defender el suelo patrio. Si la erosión está poniendo en peligro el suelo, la Guardia Civil estará ahí la primera. Y nos quedamos como diciendo: oh Dios mío, ha llegado el primo de Zumosol, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo el día que vi aparecer al obispo auxiliar de no me acuerdo qué isla a bordo de una Zodiac, ¿no? Con la casulla, que además era una casulla así como flotando al viento, dije: esto es la respuesta a muchos sueños. Vale, perdón. Muy bien, vamos ya con la última y luego abrimos un tiempo de diálogo. La perspectiva ecológica, ¿qué cambios exige a las iglesias? ¿Qué cambios demanda a partidos de izquierda, al Partido Socialista? Yo tengo muy poquito que decir Cristina, aquí. muy bien. Muy poquito, muy cortito, y así le dejo que acabe Pedro, que para estas cosas tendrá más eso que yo seguro. Yo creo que hay una cuestión vital, y es que hay que empezar a hablar de que no hay que seguir creciendo. Hay que tener el valor de decir que el crecimiento no es bueno. Yo no sé si se puede empezar a hablar de decrecimiento ya, o esto es muy hippie y muy ecologista.
pero desde luego no se puede seguir creciendo. Y hay que insistir en que dentro del concepto de desarrollo tienen que entrar otras cosas, otros indicadores que no son los relativos al Producto Interior Bruto. Y con esto ya llevamos demasiados años como para que no sea realidad. Estos dos temas son vitales. Son vitales y si eso se lleva a cabo como debe ser llevado, tendrá consecuencias concretas en otras áreas determinadas, como puedan ser pues, las políticas fiscales o la actitud de los gobiernos en los foros internacionales, porque tenemos problemas comunes y deben ser negociados y gobernados de una manera común. Es imprescindible abrir las perspectivas del gobierno de la Tierra para hacer común lo que es un problema común. Y dicho sea esto, y no puedo menos de decirlo, teniendo en cuenta dónde estoy y que muchas oportunidades de hablar con socialistas no tengo, así en masa, bueno, una medida que sería útil y es muy sencilla, es mucho menos compleja de cualquier otra que se nos pueda ocurrir, es que si tenemos algún político realmente estupendo para esto, no nos lo carguemos. En este país hubo, durante un gobierno socialista, la mejor ministra de Medio Ambiente, no solo que ha habido en este reino, que es fácil, porque solo hemos tenido 8 ministros y bueno, para compararse con Isabel Tocino no hace falta ser tampoco un genio, pero tuvimos a Cristina Narbona, que ha sido la mejor ministra de Medio Ambiente del reino y de Europa, como se ha dicho en muchísimos foros internacionales. Una persona que podría estar hoy ocupando puestos de gobernanza mundial, si no fuera porque ahora os ha dado por hacerla presidenta. A nosotros no nos ha dado nunca nadie una explicación y cuando el partido se la cargó, porque es lo que dice todo el mundo, se la cargaron, nadie nos dijo por qué. Nos lo podemos imaginar, suponemos que hay enfrentamientos internos, problemas, en fin, en todas las casas pasa, pero nosotros estábamos allí y había un programa de gobierno a la mitad. Ni siquiera se le permitió terminar la legislatura. Así que ya me vais a perdonar la simpleza con la que me comporto en general, pero como tenemos poco tiempo y estas cosas también son útiles, cuando nos planteemos qué puede hacer un partido político, por ejemplo, no cargarse lo que ya tenía bien hecho. Esto sería estupendo. Y no tengo más que decir. Pues yo, la verdad es que lo que voy a decir sintoniza mucho con la última intervención de Cristina, sin que nos hayamos puesto de acuerdo. Por una parte, lo primero de todo es no negar la realidad. No se puede decir que España va bien cuando no va bien, aquí no pasa nada cuando sí pasa. Entonces, la primera cuestión que yo creo que las iglesias y los partidos tenemos que hacer es una cura de realidad. El problema de la sostenibilidad es tremendo, tenemos que tomar conciencia, toda la sociedad en su conjunto, pero no podemos disimular. Además va a requerir un esfuerzo de cambio personal, estructural, social, grupal, comunitario, descomunal. Y no hay que ahorrarle a la gente, porque no sea popular, la cura de realidad. Esto es lo primero, ser honrados con la gente, decir qué es lo que hay. Y en ese sentido, tanto los partidos como las iglesias son especialistas en maquillaje terminológico. Y son especialistas en cambiar palabras o introducirlas para que no cambie nada. Una parroquia de toda la vida descubren que hay que convertirla en comunidad parroquial y cambian el cartel. Para cambiar una parroquia en comunidad parroquial hacen falta varias décadas y el esfuerzo conjunto de un montón de gente. Entonces, hay el peligro de adulterar las palabras, abaratarlas, tergiversarlas, darnos un baño verde o un baño ecológico, un baño... Eso es lo que no puede ocurrir. O nos callamos o nos lo tomamos en serio. Entonces, creo que esto es también muy, muy importante. ¿Quién se atreverá a proponer la austeridad compartida como ideal de vida y como programa político a los individuos y a los partidos? ¿Quién se atreverá? Pues si no se suma en cierta medida, vamos de cráneo y el mundo se enfrenta a muchos problemas. No sé cuál es el término más adecuado, pero la austeridad compartida tiene que ser el horizonte, tiene que ser el horizonte. Entonces, en ese sentido, creo que la Iglesia tiene unas tareas y que los partidos tienen otras. Por lo que se refiere a la Iglesia, lo que tiene es que seguir en lo suyo, es decir, mostrar en qué consiste acertar en la vida y vivir bien. ¿Cuáles son los caminos de la alegría y de la felicidad? Para quienes no se la hayan leído varias veces, recomiendo la lectura de los números 222 y 223 de la Laudato Si. Y el 26. También, sí, todo ese apartado es tremendo. La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo capaz de gozar profundamente sin obsesionarse con el consumo. Es importante incorporar la vieja enseñanza
presente en diversas tradiciones religiosas, también en la Biblia, según la cual menos es más. Y de este modo, la sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. No es menos vida, no es vida de baja intensidad, sino todo lo contrario. Quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen, y experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa. Aprenden a tomar contacto y saben gozar con lo más simple. Así son capaces de disminuir las necesidades insatisfechas y reducen el cansancio y la obsesión. Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres y se encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la música, en el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. Tengo ganas de aplaudir. No se puede decir no se puede decir mejor. Y esto es lo que la Iglesia puede hacer en el fondo y más radicalmente, y es lo suyo. Como la gente dice, trabajo en lo mío. Esto es lo suyo. Pero el Partido Socialista, este partido u otros partidos de izquierda, tienen que repensar a fondo dos conceptos clave, el del crecimiento y el del trabajo. No tanto por el crecimiento o el decrecimiento. Yo creo que lo que pasa es que el PIB pasa como al daltónico, que no ve bien, solo ve un color, el del dinero. Entonces, no se trata de crecer o de decrecer, sino de crecer en qué y de crecer en qué. Porque no es lo mismo deforestar que repoblar, no es lo mismo maltratar que cuidar. No hace falta recortar el ámbito del conocimiento o la sabiduría o el yoga o la oración. Eso a lo mejor hay que potenciarlo más porque no hace mucho daño al planeta, sino que lo puede hacer bien. Y sin embargo hay multitud de actividades humanas que son nefastas. Pues yo creo que aquí la discusión es pasar del monocolor, o como mucho la impresora, gama de grises, al pluricolor. Hay que darle vueltas a que sí, que no, que para nosotros, que para los del tercer mundo. Y esa es una tarea intelectualmente fascinante, pero que es la que procede de los partidos. ¿Qué van a apoyar? ¿Qué van a frenar? ¿A qué se van a oponer? ¿Qué van a prohibir? ¿Qué van a estimular? ¿Qué van a subvencionar? ¿Con qué mecanismos? ¿De qué manera? Eso es lo que yo creo que le corresponde a los partidos políticos, que son los que gestionan la sociedad desde el punto de vista del poder compartido. Y esto es. Bueno, pues tenemos un cuarto de hora para poder, ya recuperamos el tiempo del programa. Entonces, bueno, se abre turno.